¿Qué pasaría si Rose no hubiera estado ahí para proteger a Garnet y a Pearl del rayo de la corrupción de las diamantes? ¿Qué pasaría si no hubiera podido evitar que las Crystal Gems cayeran una por uno en esa locura? Steven nacería en un mundo sin Crystal Gems que lo protejan, sin Crystal Gems que lo guíen, un mundo completamente desconocido comparado con el que conocemos, invadido por gemas corruptas, y sus estructuras y su tecnología estarían cayendo en el abandono. Este es la versión absoluta de Steven Universe. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los AOs más extremos de Steven Universe, el mundo de Absolute Steven Universe, un universo alternativo oscuro creado e inspirado en el universo de Absolute de DC Comics. El término Absolute proviene de una iniciativa editorial de DC Comics lanzada en octubre de 2024, muy popular por estas épocas por su concepto tan novedoso. Es una continuidad completamente nueva separada del universo DC, similar al universo Ultimate de Marvel, enfocada en versiones extremas y oscuras y peligrosa de los personajes principales. Y vaya que este AO no es la excepción. El creador de este AO se inspiró en estas ideas para crear su propia versión Absolute de Steven Universe, nuevos diseños, nuevos personajes y una nueva historia. Este es un mundo creado para sentirse drásticamente diferente al que conocemos de Steven Universe, y para lograrlo se decidió separar a Steven de su grupo de apoyo de la serie, las Crystal Gems, las personas que lo guían a través de este mundo tan caótico, las gemas y, tristemente, su padre. Y sí, aquí Steven realmente sufre demasiado y tendrá la excusa perfecta para ser un niño llorón como en la serie. En este mundo, Rose no pudo salvar a Garnet y Pearl del rayo de corrupción, dejándola completamente sola en el planeta Tierra. Esto arrojó a Rose en una profunda depresión. Durante años se aisló completamente del mundo y cuando finalmente regresó, abandonó su pasado como gema e intentó integrarse con la humanidad lo mejor que pudo. Eso significa que fue aún más reservada sobre su historia, dejando a Greg y a Steven casi completamente en la oscuridad sobre su herencia. Nuestra historia comienza cuando Greg lleva a Steven al bosque para un viaje de campamento. De repente Greg es atacado por una gema corrupta que lo hiere gravemente. En ese momento los poderes de Steven se manifiestan por primera vez, pero no con las habilidades de protección y curación de Rose, sino con el grito destructivo de Diamante Rosa. Con un solo estallido la gema queda destrozada, pero el ataque provoca un deslizamiento de tierra que termina matando a Greg en el proceso. Steven queda horrorizado y devastado y completamente solo. El diseño de Steven en este AO. Su atuendo se oscureció para que encajara más con este universo un poquito más oscuro. También se le añadieron algunas capas más de ropa, porque ya no vive esa vida tranquila en la playa. Además, tenemos un nuevo símbolo. Sigue siendo una estrella, pero ahora está invertida y es color rosa brillante. Si se analiza bien, el icono de la estrella invertida puede parecerse a la cabeza de un animal con cuernos o un animal con orejas puntiagudas, lo cual, como verán, más adelante en la historia encaja bastante bien con su personaje. También se le hizo ver un poco más rudo, con un cabello más largo y despeinado, porque en este punto de la historia nuestro chico ha estado viviendo en la naturaleza durante bastante tiempo. Continuando con el reparto de personajes, tenemos a Absolute Pearl, o Perla Corrompida. En un estado total de shock y dolor por lo que acaba de suceder, Steven huye cada vez más profundo dentro del bosque. Pasa algo de tiempo y Steven se da cuenta de que está completamente perdido, pero a él no le importa, no tiene nada ni a nadie a quien regresar. Cuando comienza a llover busca refugio en una cueva cercana, y justo cuando empieza a quedarse dormido, otro monstruo gema aparece y se lanza hacia él. Steven cierra los ojos con fuerza, preparándose para el impacto, pero el golpe nunca llega. En cambio, se escucha un chillido cortando el aire. Steven abre los ojos y ve una enorme gema con forma de ave, Pearl corrompida, luchando contra la otra criatura hasta someterla. Observa en shock. Es cuando la pelea termina, las dos bestias silbando y gruñendo se giran para mirarlo. Sus ojos arden con un instinto animal y algo más, algo profundo y desconocido, lo observan atentamente, pero no lo atacan por alguna extraña razón. Una ola de shock y miedo paraliza a Steven con lágrimas corriendo por sus mejillas. En silencio, las bestias se acercan lentamente, bajando hasta su altura y comienzan a beber de sus lágrimas. Sus gemas brillan intensamente por un cierto momento, y después de eso, las dos criaturas lo miran con una expresión más suave y con un nuevo nivel de conciencia detrás de sus ojos. Así es como Steven conoce a Absolute Pearl y a alguien más.
Más adelante hablaremos con más detalle de cómo funciona esta dinámica y cómo vemos al siguiente personaje de este universo, Absolute Garnet. Como se mencionó antes, las dos gemas corrompidas beben de las lágrimas de Steven, y como ocurrió con Centipede, esto les devuelve una pequeña parte de su conciencia. Sin embargo, sus formas no cambian en esta ocasión, simplemente recuperan una parte de su mente y logran calmar esa naturaleza hostil. Aunque nunca han conocido a Steven antes ni saben de su existencia, en algún lugar muy profundo creo que pueden sentir que este fue alguna vez su antigua amiga y su líder, que para el que no lo sepa me refiero a Rose Quartz. Así que Garnet y Pearl, en sus formas corrompidas, actúan como una especie de guías animales para Steven, ayudándolo a proteger y guiándolo hacia estructuras más importantes de las gemas. A veces, Steven incluso puede entrar en sus mentes mientras sueña. Aunque estas visiones son muy crípticas, poco a poco empieza a reconstruir el origen de las gemas y el suyo propio. De vez en cuando Steven tendrá que curarlas otra vez, o de lo contrario volverán a comportarse de manera más hostil. Y eso con el tiempo se volverá mucho más fácil cuando Steven descubra sus poderes de curación y su saliva curativa. El diseño de Absolute Garnet fue muy difícil de crear para el autor, porque el diseño de Garnet ya es muy alienígena y poco orgánico comparado con Pearl. Además es una fusión de dos gemas en una. Por eso su corrupción se ve de una forma muy alienígena y poderosa, pero que al mismo tiempo mantiene esa naturaleza de criatura salvaje. El diseño se fue hacia una dirección tipo cangrejo, porque si lo pensamos bien los cangrejos son básicamente robots del océano. Se eligió ese camino porque el diseño de Garnet siempre se enfoca mucho más en sus manos y en los guanteletes que usa como armas, como si fueran una especie de personalización de personaje. Poderes del Absolute Steven Universe. Hay que hablar rápidamente sobre los poderes de Steven Universe Absolute. Esta versión de Steven tiene todos los poderes que Steven original posee, pero como se mencionó anteriormente, los poderes destructivos de Pink se manifiestan primero, ya que no tiene ninguna idea previa sobre Ross ni sobre cuáles eran sus habilidades. Por eso los poderes que Steven sí tiene se utilizan de forma ligeramente diferente, reflejando las condiciones mucho más duras y brutales de este universo, así como una narrativa más enfocada en el combate. Absolute Steven usa tres poderes principales durante la mayor parte de su historia. Los constructos rosas. Aprende a emitir construcciones de luz rosa y las usa para formar armas, crear barreras o escudos o incluso objetos simples como una cadena o una silla. Al principio, estos constructos son muy débiles e imprecisos, pero con el tiempo se vuelven mucho más fuertes y complejos. Manipulación de las plantas. Este poder encaja perfectamente porque Steven pasa la mayor parte de su historia viviendo en la naturaleza, y es uno de los poderes favoritos del autor, y siento que en la serie original está muy poco desaprovechado. Y finalmente, cambio de forma o shapeshifting. Es algo que casi no vimos a Steven usar más en la serie, una lástima, y es que Steven no cambia completamente de forma, pero sí transforma parte de sus cuerpos para obtener características de animales en situaciones muy específicas, por ejemplo, crecer colmillos o garras para pelear o mejorar sus piernas o brazos para moverse mejor. Esto enfatiza la situación frágil y salvaje en la que vive Steven y también su relación cercana con Amethyst, de quien hablaremos justo ahora. Absolute Amethyst. Como Rose abandonó el kindergarten y Pearl y Garnet están corrompidas, ella, al igual que Steven, se siente completamente única y sola en este triste mundo. Nació con cero conocimientos de su origen, sabiendo que es una gema, pero sin entender realmente lo que significa eso. Sabe que está destinada a pelear, pero no sabe contra quién. Esta versión de Amatista es más reservada que la que conocemos en la serie. Todavía tiene su lado divertido y rebelde, pero es mucho más solitaria y menos familiarizada con la cultura humana. En este universo es una especie de cazarrecompensas o vigilante, cazando gemas corrompidas y atrapándolas en burbujas, no porque quiera proteger a alguien en específico, sino como entrenamiento y prueba de su fuerza. Steven la conoce cuando encuentra el kindergarten, pero en este universo todos los agujeros de gemas están llenos de burbujas con gemas corrompidas derrotadas por Amatista. Amatista actúa como una especie de hermana mayor y mentora para Steven, aunque no son muy diferentes, ambos siguen siendo gemas perdidas en el mundo sin saber quiénes son realmente. Es por eso que deciden trabajar juntos para descubrir sus orígenes. Su diseño no es muy diferente al de la Amatista que ya conocemos y queremos, solo que es un poco más seria y menos desordenada. Tiene una trenza inspirada en su cabello largo, pero con un estilo más refinado.
Su ropa tiene una estética más moderna y deportiva, y como no tiene relación con la cultura humana ni con Homeworld, a las Crystal Gems, su diseño es más simple y minimalista. Absolute Connie. Como lo mencioné antes, al no existir las Crystal Gems para proteger la Tierra, gobiernos y corporaciones comenzaron a investigar y aprovechar la tecnología de las gemas. Ahí es donde entra la familia de Connie. En este universo trabajan para una organización como un dúo de científicos un poco locos que investigan y experimentan con gemas y tecnología gema para aprovechar su poder, y su hija Connie trabaja como su asistente. Connie cree firmemente en el trabajo de sus padres y hace todo lo posible por aprender de ellos y ayudarlos. Pero cuando Steven, un híbrido humano gema único en su especie, es capturado por sus padres, Connie forma un vínculo con él. Entonces debe decidir entre ayudar a sus padres o traicionar todo lo que conoce para ayudar a Steven. Su diseño conserva los lentes porque Steven nunca estuvo ahí para curar su visión. Es un equilibrio entre su papel dentro del laboratorio y el hecho de que sigue siendo una niña involucrada en algo demasiado grande para ella. Su ropa mezcla ropa de laboratorio con pequeños toques de colores desordenados, mostrando a la niña que sigue existiendo debajo de todo ese trabajo. Tiene un prototipo de gema destabilizadora, una invención de sus padres para defensa personal. No es tan poderosa como una destabilizadora de Homeworld, pero definitivamente podría neutralizar momentáneamente algunas gemas. Hey, antes de continuar te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video para que llegue a más personas. Tenemos la meta de llegar a los 100,000 suscriptores y con tu granito de arena sé que lo vamos a conseguir. Y bueno, ya no te molesto más, continuemos con el video. La historia de Lápiz es algo distinta. Su historia comienza cuando nuestros protagonistas llegan a Ocean Town, un pequeño pueblo costero reportado como un punto caliente de actividad gema, buscando respuestas. Pero lo que encuentran es algo mucho peor. El lugar está en ruinas, calles vacías, autos abandonados, tiendas abiertas como si todos hubieran salido corriendo de un momento a otro. Todo apunta a una evacuación rápida y desesperada. Mientras exploran, Steven empieza a sentirse mal, una sed intensa, el pecho le pesa, le cuesta respirar y entonces lo escucha. ¡Ayúdenme! ¡Sálvenme! Siguiendo esa voz, encuentran a los últimos habitantes del pueblo. Están en la playa completamente inmóviles, sus ojos vacíos, sus cuerpos rígidos, y todos repiten lo mismo una y otra vez. ¡Atrápalo! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! Todos mirando hacia los acantilados, sin entender qué está pasando, el grupo se dirige hacia ahí, y lo que encuentran no tiene sentido. Un enorme vórtice de agua girando violentamente, dentro los restos de un edificio destruido. Intentan acercarse, pero grandes picos de hielo emergen del agua, y los obligan a retroceder. Entonces Steven grita: ¡Somos gemas! ¡Estamos aquí para ayudar! Y por un momento todo se detiene, y al investigar hay un laboratorio abandonado. Todo está húmedo, oxidado y cubierto de cables y tuberías. En el centro, una máquina enorme corroída, y dentro de ella un espejo con una gema azul agrietada. Steven se acerca, los susurros se vuelven gritos en su cabeza. Sin pensarlo demasiado, toma la gema y la arranca. Lapislázuli es libre, pero en este universo las cosas no son tan simples. El espejo de Lápiz no fue encontrado por cualquiera, sino por la organización que ha salido en este video. Y Lápiz se convirtió en una batería. Durante años fue usada como fuente de energía, encerrada, explotada, sin que nadie entendiera realmente el peligro que representaba. Hasta que algo falló. Un experimento le dio una pequeña oportunidad y Lápiz no la desperdició, destruyó el laboratorio y eliminó a todos sus captores. Steven, guiado por su empatía, decide liberarla, sin entender realmente las consecuencias, porque para Lápiz la Tierra no es un hogar, es una prisión. Otro personaje que nos interesa saber mucho qué fue de ella es Peridot. En esta línea temporal, ella llegó a la Tierra antes de todos los eventos principales, y Kerr la capturó de inmediato. Le quitaron sus potenciadores, la interrogaron y cuando vieron lo que sabía, le dieron una opción: trabajar para ellos o perderlo todo. Peridot aceptó, envió un reporte falso a Homeworld diciendo que su misión había terminado y desapareció completamente del mapa. Durante años convirtió a Kerr en su laboratorio personal, pero con el tiempo empezó a odiar a los humanos, sus métodos, su forma de pensar. Y entonces decidió escapar. Todo cambió cuando escuchó sobre algo imposible: un híbrido humano gema, y ese era Steven.
Mucho antes de conocer a Lápiz, Steven tiene una discusión con Amatista sobre los humanos. Ella insiste que son crueles, pero él cree que pueden ser buenos. Frustrado se va solo y termina encontrando un pequeño campamento científico. Ahí conoce a la familia de Connie. Hablan, ríen, comparten comida y por un momento Steven se siente normal. Hasta que todo se corrompe. Una gema corrupta aparece. Steven la detiene usando sus poderes. Los científicos observan sorprendidos y la doctora sonríe y destruye a la gema sin dudar, comentando las siguientes palabras: son una plaga. Steven queda en shock. Cuando intentan acercarse él, huye, pero deja algo atrás, un simple sándwich, y ese pequeño detalle lo va a cambiar todo. Tiempo después, Steven comienza a sentir que lo observan, ruidos en los arbustos, sombras en los árboles, hasta que en la noche lo ve, una criatura que sale de la oscuridad, tiene su cara pero parcialmente deformada. Convulsiona, se acerca, lo hiere y bebe su sangre, entonces cambia, y de esa transformación nace Lion. En este universo, Lion no es un misterio mágico, es un experimento. Kerr usó ADN del sándwich de Steven para crear su propio híbrido. Finalmente llegamos a Jasper, pero no cualquier Jasper, Absolute Jasper. Más violenta, más brutal, pero también mucho más inteligente. Llega a la Tierra tras recibir un reporte de Peridot, y cuando encuentra el grupo, los derrota sin esfuerzo, incluso Garnet cae. Steven intenta defenderse, pero cae inconsciente, y es ahí cuando Jasper se obsesiona con él. Y eso es porque ve algo en Steven, algo que no sentía desde Rose Quartz. A este punto de la historia, el mundo de Steau ya es claro, es mucho más oscuro, más crudo y parcialmente realista. Ahora sí, hablemos de las fusiones, pero no cualquier tipo de fusiones, las de este universo. Smoky Quartz, la fusión de Steven y Amatista, cambia completamente aquí. Amatista ya no es la hermana caótica, sino una figura más seria, casi mentora. Ambos son forasteros, ambos se sentían fuera de lugar, y su fusión refleja eso. Esta Smoky no es juguetona, es una guerrera. Luego tenemos una fusión que realmente nos hubiera encantado a todos ver en pantalla. Esa es la fusión entre Steven y Lápiz. Después de ser liberada, Lápiz solo quiere una cosa, escapar de la Tierra, y el grupo la ayuda. Pero tras muchos intentos fallidos, todo se rompe, quedan atrapados y sin salida. Lápiz entra en pánico, Steven intenta calmarla, y en ese momento conectan y se fusionan. Lapidolite nace, y logran lo imposible, escapar. Al separarse, la gema de Lápiz está curada. Finalmente llegamos a Stivoni. Aquí Connie crece creyendo que las gemas son una amenaza, como habíamos visto en el principio, pero Steven le hace romper esa idea, hasta que en una misión decide protegerlo e inesperadamente se fusionan. Para sus padres es aterrador, para ella es el inicio de todo. Luego tenemos las fusiones con las gemas corruptas, una idea que la serie original casi no exploró del todo. Parece que gracias a los poderes de Steven esto es posible, pero no sin consecuencias. La personalidad de Steven se distorsiona, se vuelve más inestable, más agresiva. Por ejemplo, tenemos el caso de Rainbow Quartz 2.0, queda solo un rastro de lo que fue, más salvaje, más caótica, más peligrosa. Y con todo esto queda claro algo, Steau no solo reimagina la historia, la lleva a un lugar que la serie original nunca pudo explorar, más oscuro, más complejo, pero también ciertamente más humano. Y honestamente, eso es lo que lo vuelve tan interesante. Si te gustó el video, no olvides en dejar tu like, suscribirte, apoyar al creador de Steau. Su trabajo estará aquí abajo en la descripción. Gran parte del crédito va hacia él. Y como siempre, gracias por ver este video. Nos vemos en los próximos videos.